Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a estar allí leyendo desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Y vamos a leer de manera antifonal. Yo leo el versículo 5, usted el siguiente, yo le respondo con el 7, y luego todos leemos el versículo 8. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre de Jesús el Señor. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Todos, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Señor y Dios nuestro, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti por medio de la lectura de tu palabra, por medio de la enseñanza de tu palabra, pero además te damos gracias porque tú te acercas a nosotros para revelarnos esta palabra, para instruirnos, para hacernos sabios para la salvación. Yo te he rogado, Señor, que esta palabra de esta mañana sea palabra viva para tu iglesia. Te ruego, Señor, que esta predicación de hoy cambie la forma en la que todos oramos y que podamos tener esta fecha como una fecha en la que nuestro estilo de vida y oración cambió drásticamente. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Siéntense, por favor, queridos amigos y hermanos. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Oración sincera. Una cita de amor con el Padre. Cuando el Señor inició el capítulo 6, o más bien, cuando el evangelista Mateo inició el capítulo 6, él va a empezar a hablar acerca de aquellas acciones que nosotros debemos hacer de una forma sincera, porque podríamos ser tentados a hacerlas de tal forma que buscáramos el aplauso de la gente, mas no el agradar al Señor. Hace algunos días atrás vimos cómo desea Dios que compartamos de lo que tenemos, y por eso estuvimos en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo quiere el Señor que oremos. Me he dado cuenta que en la vida cristiana hay unas enseñanzas que durante estos siglos de predicación no han cambiado ni su valor ni su énfasis. Sin duda alguna, usted ha escuchado por lo menos una vez en su vida algún tema en el que usted sea motivado a orar o llamado a orar como una práctica o disciplina de su fe. Pregunto, ¿quiénes han escuchado por lo menos una vez en la vida cristiana que deben orar? En lo personal, no fue fácil para mí desarrollar una disciplina para orar,
en la que yo sintiera devoción por hacerlo, y tampoco fue fácil sentir seguridad que lo estaba haciendo bien. Muchas veces decimos que oramos, pero no sabemos si estamos orando bien. Y la verdad es que la mayoría de veces nosotros tenemos luchas para hacer de ciertos temas, como la oración y la lectura bíblica, disciplinas permanentes en nuestra fe. Algunas razones por las que para mí fue difícil aprender a orar es porque me decían que orar es una obligación. Así que cuando me decían que orar era una obligación y yo no lo hacía, en vez de sentir deseos de hacerlo para aprender o para desarrollar esa obligación, yo sentía culpa por no haberlo hecho. Y cuando me sentía culpable, entonces esa obligación pesaba más sobre mí. Desde la religión católica se ha visto la oración como una oportunidad en que la gente pueda sentirse más culpable y no de una manera que la gente pueda acercarse más a Dios. Los que fueron católicos recuerdan que cuando iban donde el sacerdote de turno a confesarle sus pecados, él los mandaba a orar, pero los mandaba a orar como una obligación. ¿Por qué? Porque te decía, para redimir esos pecados que has confesado, ve y reza una cantidad de Padre Nuestros, una cantidad de Ave Marías y el rosario tantas veces. Así que la gente empezó a ver la oración como una carga, como una obligación y no como una bendición. Yo nunca fui católico, sin embargo, a pesar que nunca fui católico, en nuestra comunidad de la iglesia se nos decía, es una obligación orar. Yo nací estando en un hogar cristiano, pero no era muy bien dirigido para que esta frase se diluyera y yo pudiera entender que no era una obligación, era una bendición. La otra razón por la cual no fue fácil para mí desarrollar una disciplina para orar fue porque me decían que la oración tiene que ser mínimo de 1 hora. Entonces, cuando me hablaban del tiempo, cuando me decían que era mínimo 1 hora, y para acabar de ajustar, aunque ustedes ven que mis sermones son muy largos, ¿cuántos piensan que mis sermones son muy largos? Digan amén. Sean sinceros. ¿Son largos? Hermano Hamilton, por favor no vengas el miércoles, ¿ok? Se queda en la casa. A ustedes les está faltando sinceridad y este título de este sermón es Oración Sincera. ¿Ah? ¿Cuántos piensan que mis sermones son largos? Digan, gloria a Dios. Yo cierro. ¿Son normales? Cierto es. Gloria a Dios. Pero entonces en esa época me decían que tiene que ser mínimo de 1 hora. Y lo que les quería decir es, aunque ustedes me escuchan predicar muy largo, la verdad es que en mi vida normal yo hablo muy poco. Yo tengo la tendencia a ser muy callado. Cuando era soltero, en mi casa yo podía estar con mis padres y con mi hermana y podían pasar muchas horas en silencio. Tengo también la bendición de guardar o de ser más bien callado porque cuando ustedes piden consejería, ustedes hablan mucho. Entonces, ustedes se imaginan si los dos habláramos mucho, cómo se extendería. Así que escucho mejor de lo que hablo. Pero soy tímido, algunas veces gagueo, algunas veces se me pegan las palabras, algunas veces tengo una palabra en la mente, pero no la recuerdo con facilidad. Así que por ejemplo, para ser fiel al mensaje que Dios me da para ustedes, yo lo tengo que escribir porque algunas veces se me pega la lengua. No soy fácil para hablar. Ahora piensen esto. Si no soy fácil para hablar, ¿se puede usted imaginar cuánto sufría yo cuando me decían que para orar tenía que hacer lo mínimo 1 hora? Pensaba que era demasiado y yo sinceramente no encontraba tantas palabras. Pero además me decían, si no oras 1 hora, no podrás tener el poder de Dios. Pablito, por favor, colabórame. Si no oras 1 hora, no podrás tener el poder de Dios. Entonces, si además de no poderlo hacer, me decían que no obtendría algo que yo quería tener, el poder de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios, todo el tiempo mi culpa se iba aumentando.
Y la otra cosa que no me favorecía mucho es que me decían que orar es hablar sin parar. Todos estos conceptos hicieron que durante mucho tiempo yo estuviera tratando de cumplir estas obligaciones sin que tuviera éxito. Es decir, no cumplía con la obligación de orar. No era capaz de orar una hora. No era capaz de hablar tanto. Y entonces, repito, sentía culpa por no ser apto para tener el poder de Dios. Mis amigos de infancia decían que oraban mucho, decían que oraban una hora. Así que a ellos los ponían a predicar, los ponían a servir en la iglesia, pero como yo no era tan bueno, a mí me tenían relegado en un piano cuando no estaba en disciplina. Así que todo el tiempo estaba sufriendo porque yo decía, no tengo el poder de Dios. Y permítame le cuento a qué punto llegué para tratar de hacer lo que me decían. En primer lugar, traté de encontrar un momento del día en el que nadie me interrumpiera. Y me di cuenta de que solo en la noche, cuando ya en mi casa todos dormían, podía tener la tranquilidad de que ni mis padres, ni mi hermana, ni nadie me interrumpiera. Luego dije, voy a orar diario una hora. Entonces procedí a poner un reloj sobre la cama mientras yo estaba arrodillado y empecé a orar. En un primer momento pensé, ¡qué maravilla! Está funcionando. Así que emprendí la oración. Y mientras yo sentía que fluía encontrando muchas frases y palabras a la vez, pensaba que ya estaba a punto de lograr el reto de una hora. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando después de estar un largo rato orando y al sentir que ya se me estaban terminando las palabras, abrí mis ojos para mirar cuánto faltaba y vi que solo habían pasado 3 minutos. Llegué a pensar que el reloj estaba malo, porque yo sentía que realmente iba muy lejos. Lo intenté de todas las formas y no lo logré. En ese intento por alargar la oración me pasó también que yo empezaba a orar, pero en ese afán de lograr estar una hora de rodillas, caí en cuenta que después de estar hablando con Dios, terminaba haciendo lo siguiente: 150, 151, 152, 153, 154, y yo paraba y decía, ¿por qué estoy contando? Resulta que mentalmente había empezado a contar segundos para ver si era capaz de orar y que así la oración se alargara. Un día, y como si todo esto fuera poco, a un predicador le dio por decir que para poder estar en comunión con Dios era necesario orar 7 veces al día. Y trajo este texto, dijo, Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Luego le hice una exégesis muchos años después a este texto, y si ustedes observan, ahí no está hablando exactamente de orar, está hablando de alabanza. Sin embargo, cuando yo era niño y estaba en este conflicto, pensé, si no puedo orar una hora, una vez al día, ¿cómo voy a ser capaz de orar 7 veces al día y que cada oración sea de una hora? Serían 7 horas. Usted se podrá imaginar mi frustración, mi impotencia, mi dolor, que fueron tan grandes y tan profundos que frente al tema de la oración desarrollé un profundo sentimiento de culpa, repito, al punto que llegué a pensar que yo estaba tan lejos de Dios que dije, ¿será que yo soy el anticristo? Todo ese sentimiento de culpa. Luego un predicador, y basado en esto que estoy diciendo, dijo que todos los que no estaban cerca de Dios tenían el espíritu del anticristo, y se atrevió a decir, ¿quién quita que en nuestra iglesia esté el anticristo? Y yo dije, oh Dios, tal vez soy yo. Así que yo me imaginaba y yo decía, pero ¿cómo puedo salir? ¿Cómo puedo no ser el anticristo? No quiero estar en contra de Cristo. Sé que mi experiencia puede ser la experiencia de muchos que han querido tener disciplinas firmes de oración y que no han podido encontrar una forma de ser fieles a Dios
en este modelo de hablar con Él permanentemente. El Señor Jesús en este pasaje va a decirnos cómo debemos orar y es interesante que Él use una figura en la que para decirnos cómo hacerlo, primero empieza diciéndonos cómo no hacerlo. Al finalizar estos textos, el Señor Jesús nos va a decir una cosa que deberíamos tener todos en cuenta. Orar es pasar tiempo con Dios. Y esa es la conclusión a la que el Señor quiere llegar. Ahora bien, como algunas veces es necesario decir cómo hacer las cosas, diciendo cómo no se deben hacer, pues el Señor va a empezar diciendo lo siguiente. 1. La oración no es un teatro. Observen lo que dice él en el versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Luego Jesús, el Señor, dice, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Así que el Señor Jesús empieza esta parte de la enseñanza remitiéndose a una realidad que era muy común en aquella época. Y quiero que hagamos primero énfasis en que Jesús no dice que no debemos orar. Él dice, sí debemos orar. Diga conmigo, sí hay que orar. Pero Él dice que no se debe orar siendo como los hipócritas. Y me gusta que el verbo que usa aquí el Señor es el verbo ser y no el verbo hacer. Él hubiera podido decir, cuando oren, no lo hagan como los hipócritas. Pero Él no dijo, no lo hagan. Él dijo, no sean. Observa el texto, cuando oren no sean como los hipócritas. Así que está hablando de nuestra esencia, no está hablando de aquello que demostramos. Porque aunque finalmente se va a demostrar, el problema de lo que se demuestra es porque primero se es. Voy a hacerme entender. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Pero Jesús dice que la esencia del hipócrita surge desde adentro, no solo desde lo que muestra. Así que un hipócrita es desde adentro hipócrita. ¿Y dónde se muestra que es hipócrita? Afuera. Porque adentro siente una cosa, adentro piensa una cosa, pero afuera hace otra. Pero cuando sale, él lo hace con la intención de que salga otra cosa. Así que en esta parte el Señor Jesús usará la expresión, cuando oren. Y cuando Él dice cuando oren, significa que orar sí es algo que debemos hacer. Algunas veces la gente dice, pero ¿para qué vamos a orar si Dios ya lo sabe todo, si Él ya sabe lo que necesitamos? La Biblia dice que no está aún la palabra en nuestra boca cuando Él ya la conoce toda. Entonces, ¿para qué vamos a orar? Pero resulta que Jesús va a decir, miren queridos amigos, orar es una acción espiritual en la que una criatura establece un diálogo con su Padre. Ahora bien, en la siguiente parte del texto, el Señor va a levantar una tremenda crítica. ¿Y contra quién va dirigida esa crítica? Resulta que en el judaísmo, los hombres tenían la costumbre de orar 3 veces al día, mañana, tarde y noche. En nuestro horario, hoy muchos judíos que oran lo hacen de la misma manera que en esa época. Lo hacen a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Esas 3 oraciones que hacían los judíos y que aún hoy hacen, reciben el nombre de Amidá. Diga conmigo, Amidá. Y Amidá significa orar de pie. Es eso lo que significa, orar de pie. No es sentado, no es arrodillado, no es postrado, es oración de pie. Pero miren cómo dice el texto, volvamos un momento al texto. Cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie. Así que ¿a cuál oración se estaba refiriendo? A esta, a la amidá. Y la razón por la cual el Señor Jesús dice que no oremos así como este modelo indicaba, radicaba en varias razones. En primer lugar, como ya dije, ellos solo oraban a estas 3 horas. Así que ellos no oraban ni a las 6 de la mañana, ni a las 7, sino solo en esas 3 horas. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, siglos después o tiempo después, va a decir, oren todo el tiempo, oren sin cesar.
Los judíos habían creado entonces una conciencia de que Dios los escucharía solo a estas 3 horas. Pero en segundo lugar, ellos decían que para poder orar efectivamente tenían que llegar al lugar de culto para orar. Y por si alguna razón a un hombre lo cogía la tarde para llegar a la oración en su lugar de culto, él paraba donde lo cogiera a esa hora y empezaba a orar con una serie de gestos. Supongamos, voy caminando hacia la sinagoga a la cual pertenezco, que es como la iglesia. Son las 2:59 y voy caminando. ¡Pum! Las 3. ¿Qué hacía él? Se quitaba parte de su ropa, se ponía su manto, daba 3 pasos a la derecha, un paso al frente, otros pasos a la izquierda, unos hacia atrás, prácticamente quedaba en el mismo punto, y empezaba a orar haciendo este movimiento. Ahora bien, resulta que a muchos les había encantado no llegar al templo, no llegar a la sinagoga. Y entonces decían, voy a salir tarde del almuerzo y así me coge la hora de oración en la calle. Y cuando ellos hacían eso, lo que estaban buscando es que la gente alrededor dijera, ¡wow! ¡Qué hombre tan fiel! ¡Qué piedad! ¡Qué santidad! ¡Qué hombre para orar! Se cree que en la época del Señor Jesús, algunos hasta se iban contando los pasos diciendo, hay 300 pasos de mi casa hasta la sinagoga a la que pertenezco, así que me voy a ir despacito. 1, 2, 3, voy como un poco rápido, todavía me quedan 10 minutos, 4, 5, porque su intención es que la gente los viera en la calle orando. Jesús dice que el problema no es que ellos orasen en la calle, que el problema no es que orasen de pie, sino que el problema es que ellos tenían una muy mala intención. Jesús dice que los hipócritas amaban los lugares más notables en los que había personas que admiraran su piedad. Y no solamente oraban en la calle, como ya les dije, marcaban el paso para llegar a las esquinas de la calle. Porque se suponía que en las esquinas de la calle, que era el lugar más ancho y espacioso, mucha más gente pasaba. La palabra hipócritas que usa el Señor acá es la palabra actores. No está diciendo que las personas que hacen actos o actuaciones o que son actores o actrices son hipócritas. Lo que Jesús está diciendo es, cuando alguien es un actor o una actriz, él está encarnando a alguien que no es él en realidad. Así que la palabra griega de la palabra hipócrita es actor. Supongamos que en este momento yo invitara a 2 hermanos acá, a Juan y a Liliana. Todos sabemos que ellos 2 no son esposos, no tienen que venir acá. Solo supongamos esto. Y yo les dijera, por favor, actúen una escena romántica. Entonces Juan dice, ay Lili, ese verde te queda tan hermoso. Y entonces Lili dice, ay Juan, estaba esperando hace tanto tiempo que me dijeras algo lindo. Aunque ellos vinieran a decir eso acá, usted y yo sabemos que ellos están actuando. Juan se desvive por Adriana y Liliana también lo hace por Johnny. Pero el hecho de actuar hace que nosotros al final les demos un aplauso. Y nosotros digamos, wow, qué actores, qué actrices Liliana, fantástico. Así que Jesús va a decir, cuando a ustedes les da la gana de orar con mala intención para que la gente los vea, esa es toda su recompensa. Porque en últimas lo que ustedes quieren es que la gente los aplauda. Así que el Señor Jesús nos está diciendo que la oración no puede ser usada por nosotros para que la gente aplauda nuestra devoción. Él dice, si nuestro deseo es el reconocimiento humano, entonces no estamos orando, estamos dramatizando una obra de teatro en la que representamos al que ora. ¿Me hice entender? Repito, esto no significa que no podamos orar en un lugar público como en un restaurante, en un hospital, en la calle o en la misma iglesia. No, el Señor lo que está diciendo es que no lo hagamos para que nos vean fingiendo santidad, devoción o integridad. Cuando vayas a un restaurante, ora, pero no ores para que te vean.
Cuando estés orando por un enfermo en un hospital, ora, pero no ores para que te vean. Cuando vayas por la calle y veas a la señora que vende conos llorando mientras sirve los helados y tú sientas acercarte a esa persona, ora por ella, pero no lo hagas pensando, a ver quién me va a ver, quién me va a ver, ojalá pase el pastor Junior por acá para que vea que yo tengo poder. No, no es esa la intención correcta. En segundo lugar, Jesús va a decir que la oración es una cita privada con el Padre. Versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Sin duda alguna, al llegar a este punto, el Señor Jesús hará una revelación que es absolutamente importante para la iglesia de todos los tiempos. Por favor, tome nota de esto. Dios desea pasar tiempo a solas contigo. Esto no es para la persona que está a su lado, esto es para ti. Dios desea pasar tiempo a solas contigo. La oración no es una forma de descarga emocional. La oración no es una obligación litúrgica. La oración tampoco debe ser la expresión de mantras o palabras que se dicen como amuletos. Queridos hermanos, estamos invadidos de falsas religiones que vienen de la nueva era en el Oriente Lejano y el cual hace que la gente se escriba palabras en sánscrito, que es un idioma de la India. Hace que la gente memorice ciertas expresiones o ciertas sílabas que van seguidas de otras para dizque llamar la abundancia, llamar la prosperidad, llamar el bienestar. Y la verdad es que la oración no es nada de eso. La oración no es un amuleto. Ay, venga, oremos porque vamos a salir de noche y que no nos vayan a atracar. Mire, usted puede pedir a Dios protección, pero usted no puede orar como un mantra, usted no puede orar como un amuleto. Pastor, por favor, ora por mí. Mañana voy a ir a una entrevista de trabajo para que me vaya bien. El pastor seguramente ora y luego te pregunta el pastor, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? No me dieron el empleo. Pastor, ¿usted sí oró? Claro, yo oré que el Señor hiciera su voluntad. Pastor, pero entonces Dios sí te está escuchando. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Te veo mal, pastor? ¿Quieres que haga una oración de liberación por ti? La oración no debe ser usada de manera incorrecta. Les estoy diciendo, la oración es porque Dios desea pasar tiempo a solas contigo. Es cierto que hay diferentes tipos de oración. Mencionaré solo algunas. Está la oración congregacional. Qué lindo es cuando todos nosotros nos reunimos para orar al Señor. Qué lindo es cuando el pastor cada domingo pasa a este lugar, los saluda a ustedes, hace una lectura de la palabra y luego los invita a todos ustedes para que levanten su voz y sus manos para orar congregacionalmente. También está la oración individual. Esa oración que usted no le ha contado ni a su esposo ni a su esposa porque se ha convertido en algo en lo que usted puede llevarle a Dios una petición específica. También está la oración dando gracias y santificando los alimentos. El apóstol Pablo dice que nos comamos todo porque cuando oramos por los alimentos, entonces ellos están siendo santificados. En los últimos días me he llevado sorpresas un poco incómodas. He estado en varias reuniones donde hay pastores y me doy cuenta que ni siquiera ellos oran por los alimentos. En mi casa todos los días, desde que yo era pequeño y ahora en mi nueva familia, todos los días oramos a Dios dando gracias por los alimentos. Nos tomamos de las manos y siempre al finalizar damos gracias a Dios. Algunas personas dicen, no, yo no oro por los alimentos, yo oro el día que llegue al mercado a la casa, Señor, bendice todas las comidas de acá en adelante. Sin embargo, entonces eso está cambiando la rutina de la oración porque estamos diciendo, voy a resumir el asunto, pero no nos damos cuenta que hay una devoción. Hace algunos años el pastor predicó un sermón basado en Oseas 11:4, donde decía que cuando Dios pone alimento sobre nuestra mesa, esa es una muestra de la ternura del Señor. Sé que algunas veces nosotros estamos en casa peleando. Mamá, pero ¿por qué huevo frito hoy, mamá? ¿Cada cuánto es el huevo pues acá?
Otros alegan, pero es que a mí no me gusta la comida caliente. Yo vine aquí a comer y no a soplar. Y no nos hemos dado cuenta que ese plato de comida que está servido ahí es una muestra de ternura del Señor. A los que trabajan y llevan coca para la empresa o el lugar de trabajo, seamos sinceros, algunas veces no es rico comer la coca ni el alimento recalentado. Si en la oficina hay muchas personas que usan el horno microondas, si uno de alguna manera tiene afán, uno no quiere hacer la fila, entonces uno se come la comida fría y algunas veces está un poco grasosa y cebosa, no es tan chévere. Sin embargo, si cambiáramos nuestra mentalidad y dijéramos, aunque esto está frío, sé Señor que es tu ternura. Mire, eso cambiaría aún la forma como nuestro estómago recibe el alimento. Muchas personas andan enfermas del colon, andan enfermas porque ciertos alimentos les caen mal, pero muchas veces es porque se han predispuesto y no han recibido con gratitud el alimento. El Salmo 103 dice, alaba alma mía al Señor y alaba de todo mi ser su santo nombre. Y dice, Él sacia de bien tu boca. Cada alimento, cada comida, inclusive la arepa quemada, es ternura del Señor. El problema es quién la dejó quemar, eso es otra cosa. También está el tipo de oración, de clamor en una necesidad. Tal vez a ustedes les ha pasado que durante mucho tiempo no se han acercado a Dios, pero se enfermó un familiar, lo tiene en el hospital y usted dice, ¿cómo me acerco a Dios? Siento vergüenza, durante mucho tiempo lo he abandonado y ahora lo necesito. ¿Sabes algo? Es válido que a pesar de eso, en ese momento, clames al Señor. También están las oraciones imprecatorias. Estas oraciones en las que uno está enojado con alguien que le ha hecho mal. Esas oraciones en las que uno está deseando que Dios derrame un juicio de justicia sobre alguien que ha hecho un mal. Oh Dios, yo le hice bien y mira cómo me paga. Señor, yo he sido luz en este lugar y mira esta persona cómo me pone de burla. Esas son las oraciones imprecatorias. Están las oraciones por otros. Seamos sinceros, algunas veces nos cuesta más orar por nosotros que por otros. Así que alguien nos dice, oye, ¿podrías orar conmigo o orar por mí? Y fluimos. Pero cuando vamos a orar por nosotros mismos, entonces fallamos. Y también están las oraciones por sí mismo. Sin embargo, en todo este listado de oraciones que mencioné, el Señor quiere resaltar otro tipo de oración y que es la más especial. La oración en la que, sin ningún motivo aparente, yo acepto la invitación de Dios para estar tiempo a solas con el Señor. Por favor, hágale así a la persona que tiene a su lado y dígale, si no va a orar, tampoco se duerma. Conchudos, hermano. Ahora, yo sé que para muchos de ustedes yo soy el pastor de sus sueños. Entonces, está bien. Con regularidad le pregunto a la gente, oye, ¿tú oras? Y la gente dice, bueno, algunas veces oro en la noche porque en la mañana no tengo tiempo. También dicen, sí, oro cuando en mi casa hacen el altar familiar. O incluso algunos dicen, yo oro por los alimentos o cuando tengo una necesidad. Queridos amigos, sé que algunas de esas oraciones que usted dice hacer son sinceras. Pero también es cierto que muchas de esas oraciones se hacen solo por hacerse. Dios valora la oración por lo que ella significa. En la oración lo adoramos, lo agradamos, alineamos nuestro corazón a su voluntad, ya que lo aprendemos a conocer, porque Dios desea que pasemos más tiempo a solas con Él. Cuando tú empiezas a pasar tiempo a solas con una persona, te empiezas a parecer a esa persona. En el Salmo 51, versículo 6, el salmista dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo
En lo secreto me has enseñado sabiduría. Hay personas que dicen, uy no, yo veo Netflix, veo películas y series y yo aprendo tanto, eso me enseña tanto. Otros dicen, me encanta ir al cine porque crezco tanto culturalmente, intelectualmente, aprendo tantos principios. Sin embargo, la Biblia dice que hay una sabiduría que viene de Dios que se adquiere solo cuando pasamos tiempo a solas con el Señor. Me encanta ir a la iglesia porque después de ir al culto salgo con mis amigos y nos vamos a comer frisbee o la hamburguesa del corral o cualquier otra cosa. Pasamos muy divertido. Sin embargo, eso no va a traer sabiduría. Va a traer intimidad con otros, eso no es malo. Pero llegaste a tu casa y pasaste tiempo a solas con Dios. No, es que luego del culto fuimos a almorzar, nos vimos una película, luego fuimos a jugar un poco y llegué tan cansado. Y resulta que tu vida de fe está centrada en lo que haces, pero no en lo que eres. Hace algunos días, mientras estaba en casas de devoción en mi hogar, que es la reunión que hacemos de discipulado cada jueves, le pregunté a los hermanos que están recibiendo el discipulado conmigo. Les dije, amigos, ¿ustedes oran? Y todos me dijeron que sí. Sin embargo, noté que algunos vacilaron. Así que volví a preguntarles, ¿ustedes se arrodillan todos los días ante Dios? Hubo un silencio por unos segundos y luego todos unánimemente me dijeron, no. Si hiciera hoy esta encuesta en este templo, sé que la respuesta sería igual. No me respondas, pero piensa en esto. ¿Te arrodillas diariamente ante Dios para estar a solas con Él? A diferencia de los que oran de pie para ser vistos por la gente, Dios desea que su iglesia pase tiempo a solas de rodillas con Él. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre que cuando fue impelido a adorar a Dios por causa de un decreto en el que solo el emperador de turno debía recibir honra, este hombre actuó de manera como a Dios le agrada y que es la manera como el Señor Jesús nos está diciendo que debemos orar. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 1 y siguientes hasta el 4 dice que el rey ha levantado a un hombre llamado Daniel porque le parece que es el mejor de todo su reinado. Ese rey tenía 127 sátrapas o comandantes que manejaban todos los países que hacían parte del imperio neobabilónico. Pero Dios ha levantado a 3 hombres que son más especiales y dentro de esos 3 hay uno más especial que es Daniel. Y como siempre que alguien está en un cargo de honor, los demás están buscando cómo se caiga, cómo encontrarlo en un acto de corrupción. Ellos todo el tiempo estaban vigilando sus pasos y sus movimientos y un día dijeron, a no ser que hagamos algo que tenga que ver con la ley de su Dios, no vamos a encontrar ninguna corrupción en este hombre. Así que se fueron todos lambones ante el rey y le dijeron, rey, estamos pensando que deberías hacer un decreto en el que en los próximos 30 días, toda persona que decida adorar a otro Dios u hombre que no seas tú, pues entonces sea arrojado al foso de los leones. El versículo 5 dice que ellos hicieron esto por la siguiente razón. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey, como es rey, dijo, qué chévere. No va a haber nadie más importante que yo, todos tendrán que reconocerme. Así que expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y miren la siguiente frase.
Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Así que él no lo estaba haciendo porque se sintió atacado por lo que los lambones hicieron con el rey. Él está orando porque era su costumbre adorar, orar y alabar al Señor. Quiero resaltar lo que he puesto en otro color en el texto bíblico. Se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Daniel no estaba haciendo esta oración para provocar la ira del rey. Él lo estaba haciendo porque tenía esto por costumbre, pasar tiempo a solas con Dios. Al arrodillarse, él estaba mostrando una actitud de humildad, de reverencia y adoración exclusiva. Muchos cristianos dicen no arrodillarse porque aseguran que les duele su cuerpo. Otros dicen, no, pastor, yo no me arrodillo, pero rindo mi corazón. Sin embargo, estar de rodillas es una manera de demostrar la absoluta sumisión a Dios. Es una manera de hermosear la acción de orar, porque se está reconociendo que solo Él es digno de toda honra y de toda adoración. La Biblia nos muestra a varios hombres que oraban de rodillas. Por ejemplo, el apóstol Pablo también lo hacía. En Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Quién era Pablo? Pablo es sin lugar a dudas la persona más importante en el cristianismo en toda la época, en todas las épocas. Ya hace algunos días les dije lo que él mismo dice de él. Él dice que él ha sido llamado por Dios como perito y constructor o como arquitecto. ¿Y saben qué hacía este hombre a pesar de lo grande que era ante Dios? Arrodillarse delante del Padre. Dirigirse a Dios y solamente a Él en la oración, en privado y en público, requiere una disciplina rigurosa y un motivo puro. La Biblia nos dice también en Hechos 20, versículo 36, que así como Pablo se arrodillaba en privado, se arrodillaba en público. Versículo 36 de Hechos 20, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Hace algunas semanas la hermana Jacqueline Willes me vio arrodillado cuando llegó al culto y me dijo, ¿sabes una cosa? Yo no sabía que aquí en la iglesia se podía orar de rodillas. Y ella no lo dijo porque no lo supiera. ¿Saben por qué lo dijo ella? Porque normalmente cuando llegamos al templo no estamos orando de rodillas. Y yo comprendo lo rico que es encontrarse con los hermanos, hablar un poco de lo que nos ha pasado en la semana, preguntar por sus familias, pero hoy quiero decirles, hermanos, arrodíllense en privado ante Dios, pero cuando vengan al templo, arrodíllense en su lugar donde van a rendir culto al Señor. Usted se va a dar cuenta que algo cambia en la forma como adoramos al Señor. La Biblia dice que el apóstol Pedro también oró de rodillas. En Lucas capítulo 5, versículo 8 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. En Hechos 9:40 dice, Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aquí hubo una resucitación. También la Biblia nos habla de un hombre que tenía una necesidad, Jairo. Él era el jefe de una sinagoga y se arrodilló ante el Señor porque su hija estaba muriendo. En Marcos capítulo 5, versículos 21 al 23 dice, después que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Luego entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Y como si fuera poco, Jesús mismo se arrodilló delante del Padre. En Lucas 22, versículos 39 al 42 dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Versículo 41. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló
y empezó a orar. Y miren cómo empezó a orar. Se refirió a Dios como Padre. Si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En tercer lugar, Jesús dirá que la oración no tiene que ser larga. La oración solo debe ser sincera. Versículos 7 y 8. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Así que cuando yo entendí esto, supe que lo que me habían dicho que tenía que orar 1 hora, estaba siendo cortado por el mismo Señor. Sé que usted llegará en su tiempo de oración tal vez a orar 1 hora y más, pero resulta que para permanecer en oración 1 hora y más, es necesario empezar orando poco. El Señor comenzó haciendo una crítica a los que siendo religiosos no eran espirituales y los llamó hipócritas. Pero ahora en este punto se referirá a los que siendo religiosos no hacen parte del pueblo de Dios. Observe cómo dice, y al orar no hablen solo por hablar como los gentiles. En los versículos anteriores se estaba refiriendo a los fariseos y saduceos que oraban de pie en las calles y en las plazas. Pero aquí está hablando de personas que no conocen a Dios desde su pueblo, desde su palabra, desde la noción espiritual que tiene el pueblo de Dios. Y Jesús dice, a ellos les encanta orar largo. Y les encanta orar largo porque creen que entre más hablen, más son escuchados. Quiero que sepa esto, querida iglesia. Hablar mucho no es orar mucho. Orar muy largo no significa orar bien. La oración que Dios desea no es aquella en la que se habla mucho. En mi experiencia personal, he aprendido a pasar tiempo a solas con Dios, en los que estando de rodillas y después de adorar al Señor, simplemente guardo silencio y medito en su palabra. Así que permítame exhortarle hoy con algunas indicaciones que el Señor Jesús dijo y que desde mi experiencia personal le pueden servir. Por favor, destine un momento del día en el que usted estará a solas con el Padre. Y piense en esto. Piense esta mañana en esto. ¿Cuál será el mejor momento en el que puedo estar a solas con el Padre? Algunos dirán, bueno, tengo que levantarme a las 5:30 o 4, salir a trabajar, estar todo el día rodeado de personas, llegar a casa, ayudar a los niños a hacer tareas, llevarlos a la actividad extracurricular, estoy llegando muy tarde a la casa. Si es necesario que usted duerma un poco menos para pasar tiempo a solas con Dios, usted se dará cuenta que eso, en vez de debilitarlo físicamente, le traerá fortaleza, porque lo espiritual garantiza lo demás. Yo le sugiero, hágalo en la madrugada. Tal vez para usted es difícil madrugar, pero inclusive si es difícil madrugar, ese es el sacrificio que usted presentará a Dios para honrarle. Cuando usted se presenta en la madrugada ante el Señor, usted se va a dar cuenta que el silencio de la noche y la quietud hacen que usted pueda fluir mejor. Le aseguro que si usted toma esta disciplina, los primeros días usted se irá a arrodillar y al arrodillarse se va a quedar dormido. Sin embargo, si usted insiste en hacerlo, no para obligar a su cuerpo como lo hacen los masoquistas, sino porque desea estar a solas con Dios, llegará un punto en el que usted entenderá y sentirá cómo fluye en su espíritu para adorar al Señor. ¿Por qué madrugamos para otras cosas que son extemporáneas? Algunas veces tenemos que madrugar más de lo normal porque tenemos que ir a una cita médica o tenemos que acompañar a otra persona o tenemos que llegar temprano al lugar de trabajo o tenemos una reunión. Piensa en esto.
Los que tienen que movilizarse en transporte público se han dado cuenta que ahora para llegar a tiempo tienen que madrugar un poquitico más porque los trancones, los buses, el metro, todo está atestado de gente. ¿Sabe usted que necesita además no levantarse a la carrera para ir a bañarse, no desayunar y salir enojado de la casa? Levántese un poco más temprano, arrodíllese ante el Señor y usted se va a dar cuenta que algo cambia en su relación con el Padre. Asegúrese de que nada ni nadie le interrumpirá. En su tiempo a solas con Dios, no lleve su celular, no encienda la radio, no encienda el televisor. Esté a solas y en silencio con Dios. Hace algunos años yo creí que para mejorar mi tiempo de devoción con Dios podía poner un radiecito que tuviera música de alabanza y adoración. Sin embargo, me di cuenta que esa música, aunque era de alabanza y de adoración, en vez de inspirarme a orar, me estaba entreteniendo en otra cosa. Si estamos hablando de estar a solas con Dios, aprenda a estar en silencio. Hoy vivimos en ciudades tan bullosas que inclusive cuando no sentimos algo de ruido, sentimos que algo no está bien. Permítase estar en silencio con Dios. Permítase usted escuchar su propia voz cuando habla con Dios. Estar en silencio fortalece la vida espiritual. Además, hace que nuestra alma y nuestras emociones tengan un refrigerio y un descanso. Usted dice, voy a llevar mi celular para buscar la lectura bíblica. No nos llevemos a mentiras. El celular le tentará para que usted abra Facebook o para que mire en WhatsApp la persona que escribió. Esté a solas con su Biblia. Lleve a solas con Dios su Biblia. Luego, precisamente haga eso. Tome su Biblia y antes de leerla, haga una corta oración dando gracias a Dios porque quiere hablarle. Hay una queja generalizada de muchos cristianos que dicen, pastor, es que yo leo y no entiendo. La verdad es que puede ser que no entiendas porque simplemente de vez en cuando coges un texto bíblico y no has aprendido a leer diariamente, ordenadamente y fervientemente. El pastor hace algunos días le agregó una palabra, y alegremente. Hay cosas que no son fáciles de entender en la Biblia. Usted lee, por ejemplo, al profeta Ezequiel o lee algunas figuras de Apocalipsis y no son fáciles de entender. Sin embargo, cuando usted empieza a leer la palabra de Dios y los pastores empiezan a predicar, usted empieza a entender lo que ya leyó. ¿Qué hacer entonces? Tome su Biblia y puede hacer una corta oración como esta. Señor, gracias por permitirme tener tu palabra en mis manos. Por favor, háblame. Hazme entender lo que quieres decirme. Luego abra su Biblia y empiece a leer en orden. Tome textos de la Biblia y capítulos enteros, libros enteros. Cuando usted simplemente hace un ejercicio de buscar, a ver, el Salmo corto, está muy largo. 133 es perfecto, 3 versículos. Te estás perdiendo la oportunidad de escuchar la voz del Señor. Observe esto que le estoy diciendo. Veníamos a hablar de orar, estábamos hablando de orar, pero le estoy diciendo, en su oración tome su Biblia, porque es que orar es hablar con Dios. Orar no es hablarle solo a Dios. Orar es hablar con Dios. Así que para orar correctamente, usted puede hablar, pero necesita escuchar. Así que, mientras está de rodillas, lea su Biblia. Y si usted lee su Biblia en orden, usted se va a permitir primero crecer en la fe. Y además va a ocurrir algo. Hay momentos en los que usted sentirá que Dios le está hablando. Si usted está leyendo un texto y así haya 42 versículos y usted en el versículo 3 sintió que Dios le está hablando, deténgase. Usted no está en una competencia ni en una carrera para terminar. Usted desea hablar con el Señor, así que deténgase en ese texto y hable con el Padre acerca de eso que leyó. Además,
permanezca arrodillado. Busque estar cómodo. Sé que algunas veces para estar cómodo de rodillas es necesario poner una almohadita o un cojín o un pedazo de tapete. Si su casa o el piso de su casa es muy frío, ponga algo, trate de estar cómodo. No tan cómodo para que se duerma, pero trate de estar cómodo. Y ahí, mientras se arrodilla, piense en esto. No me estoy arrodillando porque soy un masoquista que quiere que Dios escuche por su masoquismo. No. Me estoy arrodillando no porque quiero que Dios vea lo que estoy haciendo, sino porque me estoy humillando ante el Dios que me ve. Luego, empiece por hablar llamándole Padre. Y atención a esto, muchos me dicen, pastor, es que yo no sé cómo orar. Dígale Padre, dígale Papá, dígale Papi. El apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos permite llamarle Abba, Padre. Abba es la expresión más linda que un hijo le dice a su papá. Siento algo que no puedo escribir cuando Victoria en la madrugada dice, papi. Y en cualquier hora del día ella dice, papi, y algo me enternece, algo se conmueve. Algunas veces inclusive la estoy instruyendo y le digo, no se bota el agua. Y ella dice, papi, Pero algunas veces estamos tan lejos de Dios. Bueno, Dios, yo estoy aquí, yo no sé si usted vino. Pero Dios, si usted quiere, hablamos un rato, dialogamos, nos ponemos de acuerdo. Jesús dice, cuando ores, dile Padre. Descansa en tu Padre. Además, tienes que asegurarte de esto. En tu oración tienes que invocar el nombre del Señor Jesús. Así que puedes decirle, Padre, esta madrugada estoy aquí, porque el pastor dijo, pero más que eso, en el nombre de Jesús. Y quiero buscarte, y quiero empezar a tener intimidad contigo, pero quiero hacerlo en el nombre de Jesús. Y además luego usted tiene que orar en el Espíritu Santo. Y orar en el Espíritu Santo significa que hay momentos en que Dios te confrontará y te dirá, Estefa, lo que estás haciendo no está bien. Y tú estás allá, oh Padre, por favor bendíceme, ábreme puertas, Padre, por favor muéstrame el camino. Y Dios te dice, Estefa, aquieta tu corazón. Y tú dices, Padre, pero yo te estoy pidiendo que me des una oportunidad de un toque para que me reconozcan. Y el Padre te dice, Estefa, suelta tus sentimientos, no tengas más dolor, no tengas más rencor. Así que, ¿qué hacemos ahí? Como estamos orando en el Espíritu, detenemos nuestras muchas palabras y empezamos a obedecer la voz del Señor y empezamos a decirle, Padre, reconozco que he tenido mucho rencor, que he sembrado cizaña, que muchas veces se me han ido las luces con palabras necias que he pronunciado. Eso es orar en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ya, terminé. Sin embargo, pensé seriamente en terminar este sermón haciéndoles una invitación. ¿Qué tal si hacemos esta mañana un ejercicio por unos minutos de estar a solas con Dios? Y quiero invitar a toda esta congregación a que lo hagamos como Jesús dijo. ¿Qué tal si usted busca un lugar a solas? Se arrodilla ante el Señor. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio.
Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.